Buenos días de nuevo y ruego que excusen la tardanza que hemos tenido en empezar esta primera mesa del Congreso, pero hemos tenido que atender a los medios junto con el consejero. En esta mesa les voy a presentar a los integrantes de esta mesa. La primera persona que va a intervenir es el Luis Javier Lozano, que es el director general de Universidades de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo. Y a continuación lo hará el vicerrector de la Universidad Politécnica de Cartagena, vicerrector de Ordenación Académica, el profesor José Luis Muñoz. Lo siento, José Luis, te estoy llamando continuamente. Y finalmente intervendré yo. Esta mesa estaba dedicada fundamentalmente a hacer un estado de la cuestión, de las experiencias y sobre todo también una proyección de futuro sobre las experiencias que tanto la propia comunidad autónoma, a través de la Dirección General de Universidades, como las propias universidades estamos haciendo a lo largo de estos años y cuáles son también nuestras reflexiones de cara al futuro. Es decir, una mesa un poco general. Intentaremos acortar los tiempos de intervención para recuperar el tiempo que hemos perdido y luego al final podemos abrir un debate una vez que hayamos intervenido los tres componentes de esta mesa. Cuando quiera, Luis Javier. Muy buenos días. Quería agradecer en primer lugar a la organización del Congreso que nos haya dado la oportunidad, la Dirección General de Universidades, a que participe ya no solo en el acto de inauguración al que acaban de asistir, sino también a esta primera mesa en la cual vamos a intentar exponer un poco cuáles son las líneas o las apuestas que esta Dirección General tiene en materia de innovación. I would like to thank also to the person coming from Turkey, Morocco, Israel, and I think it's going to be a good opportunity for you and for us to know your experience in this kind of activities. Bueno, quería empezar con... ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿A nadie le suena? ¿A nadie le suena esa foto? Esa es la Basílica de San Petronio, creo recordar, está en la Plaza Mayor de Bolonia. Es probablemente, si alguien no ha tenido oportunidad de ir, ¿vale? A mí me ha costado identificarla, básicamente porque no he estado, ¿no? Pero sabéis básicamente que ese es el germen de muchas de las cosas con las que vamos a intentar exponer esta mañana. Bien, os he puesto esa fotografía porque en España tenemos otra fotografía, que es la forma en la que se ha hecho la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia, el proceso de Bolonia o en sus múltiples formatos. Yo sí quería, antes de exponer un poco cuál entendemos la dirección de propuestas que se deben hacer en esta línea, exponer cuál es el marco, digamos, administrativo o el marco político de nuestro sistema universitario actualmente. Marco que también, como conocen, pues está sujeto a posible revisión y de la misma manera que ha sucedido con otras fases de la educación en este país, pues también está pendiente una posible reforma universitaria. Pero sí quería hacer un pequeño repaso de cómo estamos. La estructura de grados máster y doctorado que tenemos es la misma que tienen solo 4 de los 28 países de la Unión Europea. Nosotros, Chipre, Turquía y Eslovenia, somos los únicos que tenemos grados de 4 años. Y máster, que ya saben que es de duración indefinida. ¿Por qué hago este comentario? Pues porque así a bote pronto lo primero que suena es que la convergencia con Europa aquí pues parece que hemos fallado un poquito. Y a lo mejor estamos en fase de que esto se pueda resolver, o no lo sabemos. Pero como afecta muchas veces a las planificaciones que se hacen de los planes de estudio, pues conviene que lo tengamos en cuenta. Segundo tema, catálogo de títulos. Ayer tuve la oportunidad de introducirme en el RUC, el Registro Universitario de Centros y Titulaciones que tiene el Ministerio, y pude localizar que actualmente hay 2.524 títulos de grado en España y 5.119 títulos de máster verificados.
No he puesto los de doctorado porque no me cabían en la diapositiva. Entonces, también es importante fijarse el panorama y el amplio abanico en la situación en la que nos encontramos. Otro tema también que ha quedado un poco en el aire ha sido cierta transición, que yo me he permitido llamarle inmodélica, de los títulos antiguos a los títulos nuevos. Pasar de 3 a 4 ha generado situaciones un poco confusas, un poco extrañas a nuestro modo de ver, que han sido, o sobre todo se notan, con las pasarelas o las equivalencias al marco español de cualificaciones para la educación superior, donde, tratando de buscar la equiparación con el marco europeo, pues se ha generado un nuevo esquema de niveles de cualificación donde los títulos antiguos han quedado un poco descolgados y no se sabe muy bien si un grado de ahora equivale a un licenciado de antes o viceversa. Convendría también cierta aclaración en ese tema. Otro de los elementos más importantes también ha sido que con esta reforma, y supongo que todos ustedes lo habrán sufrido, hemos tenido que acudir a la utilización de infinitas herramientas en busca de la calidad o de la mejora continua. Sistemas de gestión de calidad, el programa Audit, el programa Verifica, el programa Docentia, etcétera, etcétera. Es importante saber que todas esas herramientas también tienen su razón de ser y a lo mejor digo, estaban sobredimensionadas para el impacto real que luego están teniendo en los planes de estudio. Y, por último, es muy importante también saber cuál es la voluntad política que hay para la modificación o para ayudar a las universidades a que se produzca cierta mejora. En este escenario también favorece que, para todo lo que se refiere a esta búsqueda de la homogeneización o de estandarización de cómo están los planes de estudio y cómo se evalúan competencias, cómo se diseñan, cómo se hacen planes de estudio, pues que tengamos no una agencia nacional de evaluación de calidad, sino que tengamos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todas ellas con el correspondiente sello de la red europea de agencias de calidad, pero que también ha generado bastante, yo diría que distorsiones o diferencia de criterios a la hora de poner en marcha iniciativas de planes de estudio e innovación docente. ¿Por qué les comento todo esto? Pues básicamente porque de alguna manera hemos sido, en la fase en la que yo también me he dedicado a la docencia, obviamente, pues hemos sufrido cómo esta estructura pues en algunas ocasiones no ha facilitado precisamente que los profesores hayan podido dedicar a hacer innovación docente, sino que ha habido un exceso de recarga burocrática en muchos momentos y quizás pues conviene también que se haga un análisis muy serio sobre qué es lo que ha supuesto todo esto. No obstante, no va a ser todo negativo. Ahí les he puesto una reflexión personal, intentando no hacer acopio de las observaciones más habituales. Yo sí que creo que lo más importante es que los profesores se han visto obligados con la modificación de los planes de estudio a hacer una cosa que hacía muchos años que no se planteaba, que era sentarse y reflexionar cómo estaban diseñadas sus asignaturas, cómo estaban diseñadas sus actividades formativas, cómo estaban diseñadas sus herramientas de evaluación. Ese proceso es cierto que había gente que ya la venía haciendo y probablemente aquí la mayoría de ustedes hayan participado incluso antes de que se pusieran en marcha el espacio europeo de iniciativas de mejora docente incluso con el formato antiguo. Pero sí que creemos que de todas las cosas que han sucedido, la más importante probablemente sea esta reflexión. Hay gente que la habrá hecho en más nivel de profundidad y gente que la habrá hecho en menor nivel de profundidad, pero sí que tenemos claro que el esfuerzo que se ha hecho de elaborar estas guías docentes tan estupendas que a todos nos gustan, pues de alguna manera ha sido lo más positivo. Bien, la pregunta es, muy bien, y desde la dirección política de las comunidades autónomas o del Gobierno, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues me van a permitir que ponga unos clásicos. Me gusta mucho el de Black Eyed Peas, que es no dejes de gastar todo el dinero posible en mí. Y evidentemente parece que la responsabilidad política se centra exclusivamente en la financiación directa a las universidades y que las universidades en el ámbito de su autonomía desarrollen estas acciones. Yo sí que creo honestamente que aparte de la financiación, que siempre es necesaria, conviene y mucho que haya muy buena alineación entre los objetivos que se persiguen. Y en los foros en los que esto se debate es muy probable que no haya tanto desajuste entre lo que pretenden o se pretende a nivel político y lo que se pretende directamente desde las universidades. Aunque otro día, si queremos, discutimos si en las universidades se hace política o no se hace política.
Por mi parte, y simplemente como reflexión o recogida de lo que sería más o menos las iniciativas en las que consideramos que se debería intentar de apostar, porque es cierto que se ha avanzado mucho en temas de innovación docente, pues les he planteado algunas de las reflexiones o algunas de las cosas que pensamos que son inevitables de abordar en el momento actual en el que se encuentra esta situación. Voy a acercarme al portátil. Un momentín. Bien, uno de los déficits o una de las preocupaciones que muchas veces las agencias de evaluación han tenido sobre los planes de estudio han sido la deficiencia de los perfiles de ingreso de los estudiantes. Los profesores de universidad pues, suelen tener tendencia a decir es que en bachillerato pasa esto o es que en bachillerato pasa cualquier otra cosa. Bien, eso no exime de que sea necesario plantear herramientas para la mejora de los perfiles de ingreso. Y aquí, conjugándolo todo, sí que creemos que los cursos masivos abiertos online de materias básicas, materias que su diseño no está tan sujeto a modificaciones con el paso del tiempo, es una herramienta muy importante. Y también teniendo en cuenta el nivel de utilización de las TICs que tienen los estudiantes recién ingresados en la universidad. Hacer este planteamiento para asignaturas muy específicas o asignaturas que tienen una rotación de contenidos muy grande, como por ejemplo en los másteres o en los últimos cursos de los grados, pues quizás sea un trabajo complejo. Y hacer un curso sobre determinados aspectos, por ejemplo tecnológicos, pues quizás quede desfasado en 2 o 3 años. Pero el planteamiento de estos cursos masivos abiertos en temas fundamentales de estadística, matemáticas, lengua, literatura o lo que corresponda, pues sí creemos que es una apuesta por la que hay que hacer. Y ese diseño más allá de lo que sería el voluntarismo del profesor, es decir, contando con un apoyo importante de expertos en el diseño multimedia, que también es otra de las carencias que se suelen mostrar. La enseñanza online está muy bien, pero sinceramente después de ver todas las experiencias creemos que la enseñanza mixta, el blended learning, es mucho más eficaz y no hay que dejar de perder el contacto presencial con el profesor. No al 100% como tradicionalmente se hacía con las clases exclusivamente magistrales, pero sí que es otra apuesta que no hay que olvidar. Una herramienta también que ha demostrado ser muy útil y, por ejemplo, los cursos online de Coursera han demostrado es que los propios estudiantes puedan participar en actividades de evaluación de los trabajos de sus compañeros. Parece una tarea en la que se puede pensar que el objetivo es poner una nota al compañero y eso puede ser susceptible de mucha trampa o de cierta picaresca, pero de alguna forma es una muy buena herramienta que un estudiante tenga la obligación de analizar cómo han hecho los trabajos sus compañeros. Parece, insisto, que la utilidad puede ser pequeña en lo que se refiere a si la evaluación que va a hacer es buena o mala, pero lo que es la propia actividad de dedicarse a eso ha demostrado ser bastante útil en los cursos que se plantean. También política lingüística, dejarla clara, qué es un grado bilingüe, qué es una asignatura bilingüe, si doy las prácticas en un idioma, si doy la docencia en otro. También es muy importante homogeneizar aquí criterios. Aquí, perdonadme que me meta con las universidades, considero imprescindible que se vinculen las retribuciones del profesorado universitario en los aspectos de tramos docentes a lo que se puede hacer en materia de innovación y en materia de mejora de los resultados. Aclarar, eso sí es competencia nuestra, los protocolos de seguimiento y acreditación de titulaciones, que estoy convencido que más alguno de ustedes habrá estado involucrado y saben que la carga burocrática que se realiza es muy elevada y a veces distrae de lo realmente importante, que es planificar una buena acción docente. Y por último, que la financiación que podamos tener esté mejor orientada y que no que se dedique a dar pequeñas propinas a los profesores para que tengan 700, 800 euros para hacer algún tipo de acción o algún tipo de apoyo. Es mejor, entendemos, financiar equipos docentes, financiar departamentos o financiar escuelas y que los programas estén mucho más definidos. Insisto, todo esto, y con eso acabo, con el respeto que desde la dirección política se debe tener a la autonomía universitaria, pero insisto, pensamos que todo esto se puede hacer sin el menoscabo de la autonomía universitaria y pensando que en el fondo los objetivos que tenemos tanto a nivel político como de las universidades son bastante parecidos. Por mi parte, nada más.